trabajar con las leyes de Newton. Ya habíamos dicho que eran tres, y también antes de eso habíamos definido algunas características de las fuerzas. ¿Se acuerdan lo que era una fuerza? Una fuerza era algo que se tenía o algo que se podía ejercer. ¿Yo tengo más fuerza que el otro o yo ejerzo una mayor fuerza hacia la otra persona? ¿Se acuerdan? Era algo que se aplicaba, no algo que se tenía. Sí, algo que se aplicaba muy bien como lo dices tú y no algo que se tenía. Ya de hecho mostrábamos ahí esa vez la foto entre una abuelita y un caballero más joven, y no es que uno tuviese más fuerza que el otro, sino que quizás uno podía aplicar una mayor fuerza que la otra persona. Ya. Hoy día vamos a ver dos leyes más. La segunda y la tercera ley. Y la segunda ley se conoce como la ley fundamental de la dinámica. Ya una de las leyes que tienen que ver ya con más ejercicios, con más resolución de problemas y con cosas más cotidianas. Y también nos da la explicación de ciertos fenómenos o ciertas cosas que habíamos trabajado antes. ¿Ya? Miren, la primera ley nos decía que cuando la suma de las fuerzas era cero, nosotros íbamos a tener dos posibles opciones. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las dos opciones que podíamos tener cuando la fuerza era cero? ¿Se acuerdan o no? Ya, acuérdense que la primera ley decía que si la suma de las fuerzas era cero, ya que se quedaba quieto, se movía como MRUCI, súper bien. Ya, chiquillos, así que eso era lo que nos decía la, la primera ley de Newton. Ahora vamos a ver que esta ley tiene relación con otras cosas. Ahora ya comenzamos a aplicar una fuerza y comenzamos a ver que algo cambia del cuerpo. Eso es lo que queremos analizar ahora. Mira, ¿ya? ¿Qué le sucedería entonces a la fuerza neta? ¿Ya? A un cuerpo si la fuerza neta no es nula, si la fuerza neta tiene un valor distinto de cero. ¿Ya? Acuérdense que antes aplicábamos varias fuerzas y la suma de ellas nos iba a dar cero. Y ahí podíamos ver lo que decían ustedes, pues que estuviera quieto o que se moviera siempre con la misma velocidad. Entonces, miren, vamos a suponer diferentes cosas. Vamos a aplicar inicialmente sobre esa cosita una fuerza. ¿Se dan cuenta que se mueve? ¿Qué hizo el cuerpo? ¿Qué cambió cuando le aplicamos esa fuerza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasó en el cuerpo? ¿Quedó quieto o se movió? Ya, en ese caso, nosotros podemos ver que si yo aplico una fuerza voy a darme cuenta que este objeto se mueve. Veamos la otra situación. ¿Ya? En este caso, cuando yo aplico una fuerza, lo que experimenta este cuerpo es una aceleración. ¿Por qué experimenta una aceleración? Porque cambia su velocidad. Habíamos visto antes estos conceptos, así que ahora los vamos a relacionar. Veamos en la otra, miren. Vamos a aumentar la masa, vamos a hacer que el cuerpo tenga el doble de masa anterior, pero vamos a aplicar la misma fuerza. ¿El objeto se va a mover? Sí, pero ¿se va a mover más rápido o más lento? ¿Qué dicen ustedes? Según lo que observaron. Ya, en este caso se movería más lento. ¿Va a acelerar? Sí, pero va a acelerar a la mitad de lo que aceleró recién. Entonces vamos a suponer lo mismo, pero vamos a triplicar la masa. Aumentamos al triple la masa y aplicamos la misma fuerza. Se vuelve a mover el cuerpo, sí, pero lo hace más lento, mucho más lento que el inicial. ¿Ya? ¿Qué sucedió en este caso con la aceleración? Disminuyó un tercio. ¿Qué relación, chiquillos, podríamos sacar entre la fuerza y la aceleración? ¿O entre la fuerza y la masa en este caso? ¿Ya? Si yo aquí observo el comportamiento entre la masa del cuerpo y la aceleración, ¿qué relación hay? ¿Son directamente proporcionales? ¿Una aumenta y la otra también?
o son inversamente proporcionales? ¿Qué dicen ustedes? Aumenté la masa, ¿qué pasó con la aceleración? ¿Fue disminuyendo o fue aumentando? Disminuyó porque se movió más lento. Se movió más lento, entonces, ¿qué podíamos decir? ¿Que son inversamente proporcionales o son directamente proporcionales en este caso? Inversamente proporcional. Inversamente proporcionales, súper bien. Ya, entonces ahí nosotros podemos decir que la aceleración que se produce es inversamente proporcional a la masa. Ya, entonces la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Una de las relaciones que podemos obtener en un comienzo. Ya, vamos a ver lo que ocurre ahora en el otro caso. También tiene relación con esto. Vamos a ver ahora qué ocurre. Miren, tenemos una masa y aplicamos una fuerza, este cuerpo se movió. Ahora vamos a aplicar el doble de fuerza, por lo tanto queremos ver qué relación hay entre la fuerza y la aceleración, porque la masa en este caso va a ser constante. Entonces miren acá. Aplicamos el doble de fuerza, se movió mucho más rápido. Y ahora vamos a aplicar 3 veces la fuerza inicial. ¿Ya? Entonces si nos dimos cuenta acá, dejamos constante la masa y lo que hicimos fue ir aumentando la fuerza aplicada. ¿Qué pasa acá? ¿Qué relación hay entonces entre la fuerza y la aceleración? ¿Son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales? ¿Qué podríamos deducir en este caso? ¿Qué creen ustedes? Directamente. Directamente proporcionales. Por lo tanto, si yo aplico una mayor fuerza, lo que voy a hacer en este cuerpo, que también aumente su aceleración. Ya, entonces ahí relacionamos estas dos variables y vemos que la aceleración, como bien decían ustedes, es directamente proporcional a la fuerza. Mientras más fuerza aplico, mayor aceleración va a tener este cuerpo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que a mayor fuerza aplicada, mayor es la aceleración. Y que la aceleración también, como dijimos en un comienzo, era inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? Que a mayor masa, menor aceleración va a tener el cuerpo. Entonces nosotros podemos concluir acá, chiquillos, que la aceleración en este caso es igual a la fuerza aplicada y eso lo dividimos en la masa del cuerpo. Y esto que está acá es fundamental. Miren lo que está acá. Esto que está acá, chiquillos, es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta o la fuerza total va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Cómo yo lo distingo en comparación a la ley que vimos en la clase anterior? Que siempre va a ser igual al producto de la masa por la aceleración cuando el cuerpo se mueva, pero que haya una aceleración cuando cambie su velocidad. ¿Por qué? Porque antes también se movía, pero si se movía con la misma velocidad, nosotros no estamos cumpliendo la segunda ley, sino que en este caso estaríamos cumpliendo la primera ley de Newton. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda ley que nos dicen que la suma de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuándo lo veo esto? ¿Cuándo lo puedo aplicar? Cuando hay un cambio en su velocidad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ustedes me dicen sí o no? Sí, profe, sí se ¿Se entiende. entiende ya? Ya, chiquillos, vamos a avanzar entonces y de ahí vamos a resolver unos ejercicios igual que en las clases anteriores. Ya, esto es lo que se conoce como la segunda ley de Newton. Cuando trabajamos con fuerzas, chiquillos, en el sistema internacional las medimos en Newton, que ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos indicado, o en Dinas. Ahí vamos a hacer unos ejercicios y nos vamos a dar cuenta de algo. Chiquillos, ley tercera o la ley de acción y reacción. Vamos a ver qué relación tiene, chiquillos, esta ley y qué función cumple. Acá dice
que para toda acción hay una reacción. ¿Cuál es la característica fundamental, chiquillos, que tiene esta acción y esta reacción? Se ejercen sobre cuerpos diferentes, ya, tienen el mismo valor, pero son de sentido contrario. Una fuerza va y la otra viene. Bien, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que entra, no sé, un bichito a la casa y choca con el televisor o con el vidrio, ya con lo que sea. Entonces, ese bicho va a hacer una fuerza sobre el televisor que va a ser equivalente en valor a la que el televisor haga sobre él, independiente que el bicho sea mucho más pequeño y de menor masa que el televisor, pero el bicho al final va a hacer una acción que va a tener el mismo valor de la reacción que va a hacer el televisor sobre él. La diferencia es que van a ir hacia lados contrarios. La fuerza del bicho va a ir dirigida hacia la tele y la del televisor va a ir dirigida hacia el bicho. No sé si se entiende ahí la tercera ley. Lo fundamental es que comprendan que se ejercen sobre cuerpos diferentes. Un cuerpo hace la acción y el otro cuerpo hace la reacción. Por lo tanto, no sé si una pelotita de plasticina o una pelotita de ping-pong chocara sobre un camión. La pelota de ping-pong hace una fuerza sobre el camión que tiene el mismo valor que la fuerza que hace el camión sobre él. La diferencia es que van en sentidos contrarios, una hacia el camión y la otra hacia la pelota. No sé si se entiende, chiquillos, esta ley. Me dicen sí o no. Espérenme que me escribieron en el chat. Como que, como que siento más que tipo esto es como más fácil porque tipo se entiende más. Es como ¿Se un choque, entiende? pues. Tipo, es como un choque, pues. Tipo si chocáis como con algo, tipo como que no hay tipo a moverlo, pues. Depende de la cosa en sí. Sí, súper. ¿No? Y ¿por qué yo les doy tanta explicación en este caso? Porque generalmente uno dice, ay, ¿cómo la mosca va a hacer la misma fuerza sobre el televisor que la tele sobre él? No, porque tienen el mismo valor, ¿ya? Quizá los efectos son diferentes. A lo mejor yo puedo empujar un auto y no va a pasar nada, pero puedo empujar una pelota y se va a mover, ¿ya? Yo por eso Sí, po. quiero que sepan que independiente de las masas que tengan, la acción y la reacción tienen el mismo valor. La diferencia es que se aplican en cuerpos diferentes y van para lados diferentes nomás. No sé si ahí se entendió mejor porque hay alguien que no había entendido. ¿Sí? Ya, vamos a ver ahora un par de ejercicios. Y de ahí yo les coloqué unas imágenes a ver si ahí podemos analizar o visualizar las leyes de Newton, pero como una forma como diferente, ya no tantos ejercicios. Miren, veamos este ejercicio que aparece acá. Dice, sobre una caja de 2 kilogramos de masa, está apoyada sobre una superficie horizontal. Sobre esta caja actúan dos fuerzas, una de 12 y una de 4. ¿Ya? Yo quiero saber, producto de estas fuerzas, ¿cuál es el valor de la aceleración? ¿Qué harían ustedes, chiquillos, en este caso? ¿Se les ocurre ahí cómo resolverlo? ¿Podría ser ver cuál tiene más fuerza? Ya, yo empezaría por otra parte. Ya, alguien que me dice entre la A y la B, por ahí va. Miren, cuando nosotros tenemos la segunda ley de Newton, que era la diferencia de la primera, lo que nosotros tenemos que hacer primero es, antes de ver las leyes, vamos a ver los datos. Miren, ya, acá tenemos una fuerza de 12 newton que se aplica hacia la derecha, hacia allá. Una de 4 newton que viene en sentido contrario. Y una masa de 2 kilogramos. ¿Ya? Esta ley dice que la suma de las fuerzas me da 0. ¿Ya?
La suma de las fuerzas, chiquillos, yo para distinguir si las fuerzas tienen igual sentido o sentido contrario, miro esto. Miro la puntita de la flecha. ¿Van hacia el mismo lado o van para lados contrarios? ¿Qué dicen ustedes? Lógicamente van como al mismo lado. ¿Sí? No, Tipo pues como que van están, como... como la orientación es la misma, pero yo me refiero a la punta de la Ah, flecha. ¿Van las dos hacia ah. la izquierda, las dos hacia la derecha o una para la izquierda y otra para la derecha? Una para la izquierda y otra para la derecha. Ya, cuando ocurre esto, chiquillos, que una vaya hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, yo tengo que hacer con estos valores restarlos, porque esto es como que sea un valor positivo y el otro negativo. Entonces, ¿qué digo yo? Mi fuerza neta, disculpen, mi fuerza neta va a ser 12 positiva, porque va a ir hacia la derecha, vamos a considerar todo lo que vaya hacia la derecha como positivo y todo lo que vaya a la izquierda como negativo. Entonces yo digo 12 menos 4, esa va a ser mi fuerza neta. ¿Cuánto da ese valor? ¿Cuánto da este resultado? 8. 8. 8. Entonces, ¿se acuerdan que la segunda ley decía esto? Que la fuerza neta iba a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Tenemos la fuerza neta? Sí, la sacamos acá, 8. ¿Qué valor tiene mi masa? 2 kilogramos. 2. Entonces, 2. ¿cuánto 2, vale 2. la aceleración? 16. No. Ah, no. Dividido. 4. 8 dividido, entonces aquí sería 4. En este caso, si son unidades del sistema internacional, son metros por segundos al cuadrado. Si esta flechita, imagínense, no estuviera acá y hubiese estado acá, la fuerza neta hubiese sido la suma de estas dos. 12 más 4 hubiesen ido las dos hacia el mismo sentido. Por eso es fundamental identificar si van para el mismo lado o para lados contrarios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me dicen sí o no para pasar al otro ejercicio? ¿Sí o no? Voy a ver el chat. Sí, ya estoy. Vamos a ver el otro. Entonces yo de ahí les voy a subir el PPT al irme con el desarrollo. Miren acá, esto tiene que ver con álgebra. Ya lo vamos a ir. Dice que un alumno aplica una fuerza F sobre un cuerpo M y producto de esto hace que la aceleración valga A. ¿Qué pasa si yo sobre otro cuerpo que tiene la mitad de la masa aplico el doble de fuerza? ¿Qué va a pasar en este caso con la aceleración? ¿Qué me dirían ustedes? Voy a ver el chat y les digo al tiro que me escriben. No, no se mantiene constante la aceleración en este caso. Hay un cambio. ¿Aumenta? Sí aumenta, pero quiero ver en cuánto aumenta, a ver si lo pueden sacar. La Constanza Margarita, ¿cuál es el apellido de la Connie? Que dice iPhone de Constanza Margarita. Para que me responda, por fin. Sí, ahí el que respondió ahora está súper bien. Ya, vamos a ver, aquí la respondieron, Max la respondió, así que está bien el resultado y lo vamos a hacer. Ya, miren acá. Yo tengo en este caso una fuerza F. Sobre esa fuerza se la aplico sobre un cuerpo M y hago una aceleración A. Entonces, yo sé que la fuerza, según la segunda ley, es masa por aceleración. Por lo tanto, mi aceleración va a ser la fuerza sobre la masa. ¿Ya? Veamos entonces, ahora tengo la mitad de la masa, pero aplico el doble de fuerza. Yo puedo ocupar esta misma ecuación para despejar aceleración. Sé que mi aceleración nueva, le vamos a poner una comita ahí, va a ser la fuerza, pero en este caso es el doble de fuerza, pero es la mitad de la masa, m medios. ¿Saben cómo podemos resolver eso?
¿Qué pasa ahí con el m medios? Entonces yo esto lo resuelvo, me queda así. 2f, y eso lo invierto, y me queda 2 sobre m. Si yo resuelvo esto, me queda 4f sobre m. Si yo doy cuenta, ¿tiene algo que ver con el valor anterior? Sí, pero hay un numerito que lo acompaña al lado. Sí, se multiplica el 2 por el 2. Súper. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo, miren acá. Voy a cambiar el color del lápiz. Voy a poner azul. Esta era mi aceleración inicial, f sobre m. Y mi segunda aceleración es f sobre m, pero está acompañada de un 4. Entonces, ¿aumentó la aceleración? Sí. ¿En cuánto aumentó? Chiquillos, ¿en cuánto aumentó? En 4. En 4. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta era la alternativa A. Si les complica esto de la álgebra, yo les recomiendo que les den valores siguiendo el orden lógico en este caso, según lo que les plantea ahí el ejercicio. Chiquillos, ¿hasta ahí dudas, consultas, preguntas para que veamos el otro ejercicio? ¿No? Veamos acá, miren. Esta es una pregunta oficial de alguna de las pruebas de selecciones universitarias de años anteriores, no recuerdo el año, pero habla de la tercera ley. Dice que hay dos fuerzas de igual magnitud y de igual dirección, forman un par acción-reacción. Una fuerza va y la otra viene. Recuerden que tienen sentidos contrarios. Respecto a esto, estas fuerzas se anulan entre sí. La fuerza de acción y la fuerza de reacción se anulan. ¿Qué dirían ustedes, sí o no? No. No. ¿Cuándo se anulan, chiquillos, las fuerzas? Cuando se ejercen sobre un mismo cuerpo. Y como la acción, lo que yo les decía de la pelotita y el camión, la acción la puede hacer la pelota y la reacción el camión. Entonces no se anulan entre sí porque no se aplican en el mismo cuerpo. Entonces esa no es. Y acá sabemos que ya no se aplican sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, tenemos clara la opción que en este caso era como súper fácil poder obtenerla. Que en este caso es la 3. Así que es solo la 3, ¿por qué? Porque se ejercen sobre cuerpos diferentes. Un cuerpo ejerce la acción y el otro la reacción. Van a tener los mismos valores, sí, pero se aplican sobre cuerpos distintos y van en diferentes... Aquí, ya, acá miren. Yo no le pego mucho al dibujo, pero aquí vamos a suponer que esa es una persona y esta otra persona. ¿Ya? Entonces, él hace una fuerza, le vamos a poner allá. Él hace una fuerza A sobre esa persona. Él a su vez, también, él hace una acción y él también hace una reacción. ¿Ya? ¿Tienen el mismo valor? Sí, pero va en el sentido contrario. La persona 1 hace una acción sobre él y la persona 2 hace la reacción sobre este. Y no se ejercen sobre el mismo cuerpo porque es el cuerpo 1 el que hace una acción sobre el 2 y es el 2 el que le devuelve una reacción al cuerpo 1. ¿Ya? Por eso no se ejerce sobre un mismo cuerpo porque uno hace la acción y el otro hace la reacción. Es como que hay un receptor, alguien que habla y alguien que recibe este golpe o esta acción. ¿Ya? Y se ejercen sí o sí sobre cuerpos diferentes. ¿Ya? Chiquillos, miren, yo descargué hace un par de tiempo atrás, un año claro, unas imágenes, así que voy a ver si logran entender qué ley hace. Ya que no hay ejercicio, no hay nada, como para ver que la física quizás no es tan alejada de la realidad. ¿Ya? Que hay unos memes, dice, ¿qué decía la primera ley de Newton? Vamos a usarlo como resumen. ¿Ya? Que un cuerpo va a permanecer en reposo. Un cuerpo en reposo quiere permanecer en reposo. ¿Por qué quiere permanecer un cuerpo en reposo? ¿Qué tiene que pasar con las fuerzas en este caso? Para ese cuerpo que está en reposo, siga en reposo. ¿Qué tiene que pasar acá con las fuerzas? ¿Cómo tienen que ser? ¿Distintas de cero o tienen que ser cero? Ser cero. Ser Ah, cero. no. Cero. ¿Sí? Y acá también ese, no sé si lo habían visto ese. Ahí dice te amo con todas mis fuerzas y según Newton y según la primera ley, él dice que la suma de las fuerzas es cero. Así que ahí les queda como para ver qué pasa con este tema, pero tiene relación con las primeras leyes de Newton, ¿ya? Miren acá.
Que la masa por la aceleración te acompaña. ¿Qué ley es esa? Que la masa por la aceleración los acompaña. Max, dime. El Max levantó la mano. ¿No? Sí, la de la fuerza neta, súper bien. Ya. Y acá, en la tercera ley, ahí hay como unas cositas así que dice, quien me la hace, me la paga. Y al final como que uno no puede escribir eso basándose como en las leyes de Newton, entonces acá que dice que toda acción tiene una reacción igual, igual en valor como lo habíamos dicho, pero contraria. ¿Por qué contraria? Porque una persona va a hacer la acción y la otra persona va a hacer la reacción. Recuerden que eso tiene que ver con la tercera ley de Newton. Chiquillos, ¿les quedaron claras las leyes de Newton que son fundamentales en esta parte de la materia, en esta parte de los contenidos que estamos trabajando? ¿Les quedaron claras, sí o no?